Bueno, buenas tardes a todos para Irgun Polorit. Le damos la bienvenida a nuestro cuarto Entranic Conecta, organizado por nuestro grupo Scout General Entranic de UGA Buenos Aires. En conjunto con la ONG Faro Digital y a través de su programa Soy Digital, abordaremos acerca de la desinformación y fake news en tiempos de COVID-19. Nuestros speakers del día de hoy conforman el equipo de Faro Digital. Ellos son licenciada Natalia Corbalán y el licenciado Nahuel Asisten. A ambos nuevamente, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que durante la disertación podrán realizar sus consultas y preguntas a través del chat en el vivo de nuestra página en Facebook. Gracias a todos por acompañarnos y ahora sí los dejo con los especialistas. Nau, Natalia, todo suyo. Bien, bueno, muchas gracias Ari por la presentación. Como les adelantó, somos Natalia y Nahuel, pertenecemos a la ONG Faro Digital. Nosotros trabajamos en organizaciones, en escuelas, en empresas, dando talleres que tienen que ver con la construcción de ciudadanía digital. Estos talleres se los damos a adultos, adolescentes, niños, un poco es juntos poder construir estas cuestiones que tienen que ver con lo que dije recién, ¿no? La ciudadanía digital. En el día de hoy vamos a hablar sobre desinformación, ¿sí? Nahuel, mi compañero, va a dar la primera parte más bien conceptual y como dijo Ari, la idea es que ustedes puedan ir participando en el chat, dejando preguntas, dudas, que vamos a ir tomándolas para luego al final poder retomarlas y responderlas. Así que bueno, esperemos que pasemos una hora de aprendizaje y que nos podamos llevar todos una cajita de herramientas para ponerlas en práctica en nuestra vida y también compartirla con los nuestros, ¿no? Así que bueno, Nahuel, te doy el mando a vos. Bueno, Nati, muchas gracias. Gracias, Ari y Aldana, por la bienvenida. Bueno, nada, creo que está buenísimo que hayamos podido concretar 3 de estos encuentros que creo que son súper enriquecedores y que, nada, como charlamos recién, de temáticas que nos interpelan mucho en el día a día. Voy a compartir una presentación para que vayamos siguiendo. La idea es, como decía Nati, que ustedes puedan ir participando en el comentario, en el chat del vivo, haciéndonos las preguntas que quieran, que las vamos a ir retomando sobre el final. Así que, bueno, como dice esta placa, ¿no? de inicio, como decía Nati también al principio, la idea es que hoy podamos conversar sobre una temática que es muy actual, que quizás les resulta muy fresca hoy, los temas de desinformación y de fake news, pero que no es una temática tan nueva, que no viene solo con las redes sociales, sino que tiene una historia mucho más amplia y que en este contexto quizás sí se ve mucho más expuesta, ¿no? En este contexto de pandemia que estamos atravesando y que justamente, ¿no? Nos interpela y nos obliga y nos tiene que producir una sensación de involucrarnos, ¿no? Esto va a ser algo que vamos a insistir mucho en esta temática de la desinformación, así como hablamos las semanas anteriores sobre convivencia digital y sobre cuestiones de identidad. En las redes sociales y en lo que comentaba Nati de la ciudadanía digital, es necesario un rol activo de quienes usamos las herramientas, porque, bueno, es ahí donde está la clave de la intervención, de poder revertir algunas cuestiones, de intervenir sobre otras situaciones. Así que, bueno, la idea es que hoy podamos, como decía Nati, traer algunas cuestiones conceptuales, sobre todo que van a tener que ver con el por qué la desinformación y por qué las fake news o las noticias falsas, que es un término que seguramente hayan escuchado hablar y mucho, por qué tienen tanto impacto en la sociedad y por qué tienen ese veloz impacto. Así que la idea es que nos podamos llevar a una parte más reflexiva de poder entender esto. Después algunas herramientas, como decíamos, de chequeo, ¿no? Lo que sería cómo verificar la calidad de ciertas informaciones o, bueno, las cuestiones que nos van a permitir a nosotros y a nosotras poder intervenir como ciudadanos y ciudadanas digitales activos y activas para combatir esta temática que veremos ya que no es solamente, ¿no? Una cuestión que afecta ni a las redes sociales, ni solo afecta en la actualidad, sino que viene de mucho tiempo antes, pero que también tiene en esta época y en este momento un alcance y una potencia mucho más fuerte que lo que era anteriormente, seguramente. Y sí, en este contexto de pandemia, por eso también el título del taller era Desinformación y Fake News en tiempos de COVID-19, bueno, nos encontramos, decimos nosotros que nos encontramos ante no solo un desafío que tiene que ver con la salud, ¿no? Que es algo que es obvio, que todos y todas sabemos que estamos en una pandemia, que estamos preocupados y preocupadas por la salud, que no sabemos bien cómo vamos a salir de esto, pero sí sabemos también que además de ser un desafío que tiene que ver con la salud, es un desafío que va a tener que ver
con la comunicación. ¿Y por qué decimos esto, no? Porque nos encontramos constantemente ante un bombardeo tremendo, terrible, de temas y de información y de noticias que tienen que ver con el coronavirus. Ahora, si ustedes prenden la tele o abren el portal de cualquier gran diario o de cualquier radio, van a encontrarse con, me la juego seguro, con algún zócalo, con algún especialista hablando con alguna entrevista o con cualquier cosa, con un reporte diario, con un resumen que tenga que ver con el COVID, ¿no? Entonces, nos estamos encontrando con un bombardeo de noticias, con un bombardeo de información que nos genera una necesidad de actuar y de activar nuestra ciudadanía digital crítica para también poder combatirlo desde ese lugar, ¿no? Creo que es importante tenerlo presente, ¿no? Es un desafío doble. Obviamente que el desafío de salud es el principal, no lo vamos a negar desde ya, pero también hay un desafío que tiene mucho que ver con lo que hacemos con la comunicación, con lo que hacemos con la información que recibimos y que conocemos. Entonces, acá está bueno también traer un concepto que capaz escucharon hablar y quizás no, pero que es el de infodemia o infoxicación, lo pueden haber escuchado, ¿no? Que es es aquella intoxicación o aquella exceso informativo en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, la idea es que podamos también entender por qué se produce, por qué como ciudadanos y ciudadanas estamos expuestos y expuestas a estas cuestiones, pero también, como decía antes, ¿no? Pensar qué herramientas tenemos para intervenir. Así que, bueno, la idea es pensar un poco esto y no hablar solo de desinformación, ¿no? Perdón, no hablar solo de noticias falsas, no solo hablar de información falsa, sino hablar de desinformación como un tema mucho más amplio, porque no vamos a hablar solamente de aquella noticia que es expresamente falsa o que está falseada. Vamos a hablar de distintos tipos de desinformación que son fenómenos que son mucho más amplios, mucho más abarcativos y que exceden justamente a lo que diríamos que es una fake news o una noticia falsa. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos hoy para empezar, que está bueno que lo empezamos a reflexionar y que acá les podemos contar nuestra experiencia en los talleres cuando tenemos así interacción con el público constante, siempre preguntamos dónde consideran las personas que participan de los talleres que se puede encontrar mayor desinformación, ¿no? Siempre preguntamos si creen que hay más desinformación o más noticias falsas o más información falsa en aquellos contenidos o en aquellas noticias que refieren a hechos o en aquellas que refieren a opiniones, ¿no? Entonces nos encontramos siempre, o la mayoría de las veces, y acá Nati y yo hemos compartido un montón de estos talleres y creo que siempre ha ganado la misma votación, ¿no? Que en general se cree que las opiniones tienen un contenido mayor de desinformación, ¿no? Y acá es donde tenemos que empezar a hacer una pausa y pensar que, bueno, que está bueno empezar a diferenciar qué tipos de información existen circulando en el complejo ecosistema de los medios de comunicación. Recuerden que las semanas anteriores hemos hablado de educación mediática, hemos hablado de alfabetización digital. Bueno, esta cuestión también tiene mucho que ver con esto, ¿no? En poder determinar, en poder identificar los tipos de informaciones. Entonces, la primera respuesta que nos encontramos siempre es que la gente suele decirnos que las opiniones pueden traer más desinformación o más noticias falsas de la mano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque interviene lo subjetivo, porque se plantea un punto de vista. Entonces ahí nosotros decimos que no, que en realidad hay que hacer una pausa y volver a pensar que en realidad cuando hablamos de un hecho o de una noticia o de una información o de un contenido que tiene que ver con hechos, estamos hablando de algo que debería poder ser comprobado, ¿no? Que esto es una ilustración de una manzana, seguramente acá nadie lo va a negar. Sin embargo, cuando nos metemos en la cuestión de las opiniones, ya a priori ya sabemos que una información o que una noticia, sobre todo una columna quizás, que hace referencia a opiniones, es algo que no se puede comprobar. ¿Por qué? Porque tiene obviamente y claramente un componente subjetivo que la atraviesa. Por ejemplo, decir que esta manzana es la única manzana de la ciudad, o que es la manzana más linda de la ciudad, o que es la manzana más rica de la ciudad. Y ustedes se preguntarán por qué estamos diciendo esto, qué tiene que ver con la fake news. Bueno, a priori está bueno empezar a diferenciar, ¿no? Que en aquellas noticias que hacen referencia a opiniones, estamos dando por sentado que hay un componente, como sabemos, subjetivo, que es mi opinión, o es la opinión de Nati, sobre esta manzana o sobre este acontecimiento. En cambio, si yo estoy queriendo comunicar o diciendo que voy a comunicar
un hecho o algo que sucedió. Y ahí puedo, ¿no? Fácilmente, veremos ya cómo, pero fácilmente podemos falsear algún dato, exagerar algún título, modificar alguna imagen. Vamos a ver ahora qué implicancias tienen las distintas cuestiones, pero es mucho más habitual que la desinformación circule en las noticias o en las informaciones que tienen que ver con hechos. Esto no quiere decir que en las columnas de opinión no haya desinformación desde ya. Sí, Nahuel, a eso quería sumar esto que decías, ¿no? En realidad, lo que sucede también es que nosotros como lectores, ¿no? Se termina armando un contrato de lectura y un registro, ¿no? Y si yo estoy leyendo una columna que de entrada me dice que es una columna de opinión, bueno, yo como lectora estoy, digamos, predispuesta justamente a leer la opinión de una persona. Estoy entendiendo que está hablando a partir de su punto de vista, a partir de su subjetividad, etc. Entonces, por eso es importante prestar atención que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque uno cuando quizás lee una columna de opinión, bueno, baja o sube un poco la guardia teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, ¿no? El contrato de lectura. Distinto es cuando yo estoy abierta, por ejemplo, a leer una noticia y de repente encuentro, ¿no?, que hay como sesgos o cuestiones de opiniones del autor, pero que no están explícitamente escritas. Entonces, en ese sentido, nos implica un esfuerzo también a nosotros como lectores o espectadores, ¿no?, de una noticia o de una información. Sí, ni hablar. Esto que dicen antes es importante, ¿no? Y que también cuando trabajamos con adolescentes o cuando trabajamos en talleres en escuelas, vemos que es algo que pasa mucho, ¿no? De esta dificultad para reconocer que tienen los chicos y las chicas, pero esto no es extensivo a los y las adolescentes, sino que también nos pasa a los adultos y a las adultas, de poder reconocer, como decía Nati, qué implica ese contrato de lectura, ¿no? Que tiene determinado tipo de contenidos. Esto es importante porque, bueno, ahora vamos a empezar a ver, ¿no?, qué ejemplos podemos encontrar de desinformación, algunos más dañinos o más peligrosos que otros, pero en los cuales esta cuestión del contrato de lectura que señala Nati es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que la desinformación es mucho más amplia que simplemente las noticias falsas, y acá hacemos un paréntesis y también traemos otro fenómeno que, como decía al principio, relacionado al volumen de información que consumimos, en este contexto se ve súper expuesto, ¿no? Entonces, nos interesa que se lleven también una idea de empezar a generarse una suerte de dieta informativa, de poder hacer como decíamos antes, curar, ¿no?, qué contenidos o a quiénes quiero leer. Acá preguntaban qué es una curación de contenidos. Bueno, acá podemos pensarlo por ese lado, ¿no? Sí, Nahuel, a eso iba a aportar también, ¿no? El tema de la curación de contenido, bueno, en principio es una obligación para todos los comunicadores, comunicólogos que emiten justamente contenido, pero uno, ¿no?, desde nuestro lugar lo que deberíamos hacer es esta curación de contenido que tiene que ver con, bueno, seleccionar las fuentes, esto que vamos a ir viendo un poco a lo largo de este taller, pero tiene que ver con filtrar información. Y dentro de ese filtrar información tiene que ver lo que dice Nahuel, ¿no? El hacer una dieta, el evitar la sobreinformación, la intoxicación de información, ¿no? Tiene que ver también con una actitud nuestra de ordenarnos y de no ir haciendo el típico picoteo, ¿no?, de información. Leo un poquito en Twitter, leo un poquito en otra red social, leo un poco un portal, y todo el tiempo estando conectados y consumiendo información. También va por ese lado. Sí, porque esto que dice Nati me parece que también está bueno pensarlo, sobre todo en un contexto de una pandemia, más que nunca, pero en general, pero en este contexto de pandemia más aún, ¿no? En una pandemia el minuto a minuto es irrelevante, digamos, nada va a salir en un minuto que no nos podamos enterar 10 minutos, una hora o medio día después. Entonces, en este contexto, ¿no?, el constante consumo de información, la sobreinformación, no significa que nos estemos informando mejor, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces decimos que la sobreinformación, y más aún en este contexto, pero aplica para la vida en general, no solo que no solo que no es bueno, sino que es contraproducente, ¿no? No significa que mientras más me informo, mejor me informo, todo lo contrario. Entonces está bueno empezar a pensar, ¿no? Decir, bueno, yo leo a tal y tal cronista de referido a ciencia, tal y tal de economía, tal y tal de política nacional, internacional, pero hasta ahí. No pasearme por todos los canales de televisión en los cuales se esté hablando hoy de la vacuna, que todavía no sabemos si salió o no salió, si va a salir o no va a salir, porque no solo que no me va a aportar nada, sino que va a ser contraproducente, porque el minuto a minuto es irrelevante en una pandemia que está todo el mundo en la misma, digamos, no hay nadie que tenga la primicia acá.
Entonces nos empezamos a meter en cuáles son los diferentes tipos de desinformación que nos encontramos, ¿no? El primero y el quizás menos dañino que podemos encontrar es la dificultad para discernir entre la diferencia entre un anuncio o entre una publicidad y en un contenido que justamente busca informar. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque cuando navegamos en Internet, cuando buscamos algo en los buscadores, los primeros resultados que nos aparecen, 6, 8 resultados, son siempre anuncios, ¿no? Y cada vez más está más chiquito el botón, el cartelito que dice anuncio, generalmente en Google aparece a la izquierda del título de la página, dice anuncio en una letra negra chiquita que no lo vemos. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque lo que aparece primero en Google no es casual, no es lo mejor, no es el mejor contenido, esto capaz es obvio, pero está bueno aclararlo, no solo en Google. Cuando nos bajamos una aplicación y buscamos una aplicación en el App Store o en el Play Store de nuestros teléfonos, siempre nos aparecen aplicaciones promocionadas. Cuando buscamos una imagen en los buscadores de imágenes, nos aparecen imágenes de Mercado Libre o de Amazon o de eBay, que en realidad son publicidades, ¿no? Que están buscando que yo haga clic porque me quieren vender algo. Entonces ahí empezamos, ¿no?, a distinguir algo. La información tiene un objetivo que es justamente que yo me informe, que yo me anoticie de algún contenido. La publicidad tiene otro objetivo, que es venderme productos, venderme servicios, venderme un clic en algún lado. Entonces, es importante, ¿no? Esto, y sabemos que a los chicos y a las chicas les pasa mucho, pero de vuelta, no es algo exclusivo de chicos y de chicas. Sí, Nahuel iba a incorporar esto, ¿no? En un estudio que hicieron desde NACOM, que es el ente que regula la comunicación, se mostró, ¿no? Los resultados arrojaron que la mayoría de los chicos y chicas de entre 3 y 18 años no puede distinguir claramente entre anuncio y contenido informativo, pero quiero resaltar esto, no es solamente de los chicos y de las chicas, y también hay que tener en cuenta, ¿no?, que sucede muchísimo en las redes sociales. Sucede que vemos quizás el posteo de un influencer y pareciera que nos está contando algo de su vida cotidiana y en realidad es un anuncio. Eso también es adrede, hay toda una cuestión de estructura en las redes sociales, quizás por falta de legislación, por un lado, donde estamos todo el tiempo consumiendo anuncios que no están presentados como tales, y eso también dificulta que nosotros podamos reconocer cuándo estamos frente a un anuncio y cuándo estamos frente a información. Eso implica un esfuerzo extra de nuestra parte. Sí, y en esto que dice Nati me parece que está bueno recuperar algo que charlamos en el encuentro pasado cuando hablamos sobre identidad y sobre cómo se construye la identidad propia y ajena en Internet, ¿no? Es importante esto que recupera Nati para poder empezar a también transmitirle a los chicos y a las chicas que no todo lo que ven en los influencers, por más que tengan 6 millones de seguidores, es necesariamente bueno, ¿no? Hubo un montón de casos en los últimos meses o semanas con estos productos que se viralizaron en las redes sociales con un montón de modelos famosas eran productos para la piel y algunos aparatos de belleza personal que en realidad terminaron siendo una estafa, ¿no? Entonces, está bueno empezar a pensar ahí, como decíamos antes, cómo se cruza distintas cuestiones, lo que vimos a lo largo de los 3 encuentros, ¿no? Para que vean que esto es, como decíamos, el gran paraguas de la ciudadanía digital, tiene mucho que ver con todo. Entonces, está bueno pensar la desinformación articulándose con cómo los adolescentes y las adolescentes, sobre todo, pero todos y todas, nos pasa, vamos viendo lo que pasa en Internet y vamos construyendo a partir de eso ciertas conductas, ciertas actitudes, ciertos deseos, ¿no? Está bueno empezar a pensar esto. La publicidad tiene un objetivo muy claro que es vender, los anuncios aparecen ahí por algo. Obviamente ese algo es dinero. Aparecen ahí porque han tenido un trasfondo en el cual hay una inversión publicitaria, como siempre damos el mismo ejemplo también, ¿no? Estos contenidos patrocinados que aparecen en las páginas de los diarios en general, que nos cuentan de un emprendimiento inmobiliario hermoso en Nordelta, que en realidad no es una noticia, sino que es un contenido blended, le llaman, un contenido mixto o un espacio de producción de contenidos, que en realidad es una publinota, ¿no? Entonces está bueno empezar a entender, ¿no?, cómo implica o qué implica la publicidad en relación a nuestras prácticas digitales. Digo, quizás de todos los tipos de desinformación que existan, este sea el menos dañino, pero está bueno saberlo también, ¿no? Sobre todo cuando estamos navegando y buscando en Internet para también saber cómo estar precavidos y precavidas y dónde mirar a la hora de hacer clic. Otro tema y otra temática que aparece en relación a la desinformación es la dificultad para diferenciar las columnas humorísticas o las columnas sarcásticas o los contenidos humorísticos de los contenidos que no lo son. Y acá
podemos pensar en dos tonos diferentes. Primero, en las columnas de humor político que en Argentina han existido siempre, sobre todo en los diarios de la prensa escrita, pero digo, no es algo propio de las redes sociales, siempre han existido las contratapas de los diarios, las columnas de opinión, cuestiones de humor político en radio, columnas radiales, televisivas o de lo que sea. Y por otro lado, también, ¿no? Nos encontramos en relación al humor y a la sátira y al sarcasmo con estos audios que circulan, ¿no? O videos que circulan por WhatsApp, o párrafos, ¿no? De una cadena de WhatsApp que quizás si la leemos a las apuradas, leemos los primeros 5 párrafos o las primeras 5 líneas y nos indignamos, y después cuando llegamos al final nos damos cuenta que ahí sí estaba, ¿no? El giro ese lingüístico que da cuenta de que eso en realidad es algo humorístico, no es una información. Entonces, acá es muy importante, y ¿por qué decimos que es bastante peligroso? Porque generalmente sabemos que todos y todas dejamos la radio, la tele de fondo, o un podcast, o un mensaje de audio que nos llega de fondo mientras hacemos otras cosas, muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy distraído y paso y miro un zócalo en la tele que dice algo, o escucho de fondo una columna de radio, o escucho un audio que me mandaron mientras hago otra cosa, y me quedo con lo primero que escucho, que seguramente sea sutil, ¿no? Porque acá las cuestiones del humor en este sentido son muy sutiles, no son burdas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo de pronto lo escucho, me indigno, o me sorprende y se lo mando a Nati porque mira, Nati, tremendo lo que pasó. Después cuando llego al final del audio, cuando llego al final de leerlo, si es que llegué, había ahí un giro, ¿no? Un giro lingüístico, un giro narrativo que daba cuenta que eso en realidad no era una información, no era un hecho, sino que era una columna humorística o era un chiste. Y esto ha circulado muchísimo en la pandemia y circula mucho siempre, ¿no? Entonces está bueno empezar a tener en cuenta, como decía Nati antes, qué contratos de lectura establecemos con la información y con los contenidos. Y acá hacemos esta aclaración porque hoy estamos hablando de desinformación para que vean que es mucho más amplio que la noticia que leemos en el diario o que escuchamos en la tele, ¿no? La desinformación es el chat, es el WhatsApp, son las redes sociales, es los medios tradicionales de comunicación y es también la charla que tenemos con la familia o que tenemos con el almacén de la esquina. Sí, Nahuel, esta parte me parece súper interesante, hablando de ciudadanía digital y de contrato de lectura un poco, ¿no? La cuestión de hacernos responsables. Muchas veces sucede que compartimos quizás estas notas o estas publicaciones en tono de sátira o sarcasmo, sin tener en cuenta que en las redes sociales todos somos prosumidores, ¿no? Productores y consumidores de contenido, y que yo publique un artículo de Revista Barcelona, por ejemplo, en tono de chiste, porque me pareció súper gracioso, no quiere decir que todos mis seguidores o todos mis contactos en las redes sociales entiendan que eso es sarcasmo. Digo, a ver, para poder detectar o registrar justamente que esto es sarcasmo, tengo que tener información extra, tengo que tener más información extra, como por ejemplo, bueno, Revista Barcelona es una revista que se encarga de o trabaja desde el humor, y no siempre mis seguidores o las personas que leen mis publicaciones tienen esta información. Entonces sí es importante que cuando compartimos ese tipo de notas, ese tipo de publicaciones, darle, ¿no?, a nuestros lectores, a nuestros seguidores, información. Bueno, esto es sarcasmo, esto es un chiste, o sea, de alguna manera aclararlo, porque después sucede que se sigue compartiendo esa publicación sin tener el registro de que en realidad era humor, ¿sí? Bien, acá lo que preguntan, sí, los memes son una herramienta para emitir opinión, por supuesto, y para poner temas en agenda. Sí, es otra manera de mostrar una temática, de mostrar una opinión, justamente desde el humor. Ha sucedido muchísimo, sobre todo en tiempos de pandemia, donde se viralizaron memes que también, si yo no tengo la información extra, no entiendo dónde está el chiste o entiendo la literalidad, entonces es complejo y desde nuestro lugar lo que podemos hacer es ser responsables a la hora de compartir, por ejemplo, estas notas que están escritas en este tono. Sí, incluso acá esto que dice Nati, me parece que está bueno tener en cuenta que cada red social, por ejemplo, metiéndonos en las redes sociales, tiene su propia lógica. Entonces, por ejemplo, sabemos que Twitter tiene una lógica de mucho más ironía, ¿no? De una cuestión mucho más sarcástica, mucho más fina, ¿no? Mucho más delicada en relación a la dificultad para poder reconocerla si es que no estamos acostumbrados o acostumbradas a consumir ese tipo de contenidos de esa red social. Entonces, si yo le mando un tweet irónico a alguien que no conoce el código de Twitter, porque puede no conocerlo, digamos, no está ni bien ni mal, pero me arriesgo a que esa persona, ¿no?, de pronto se encuentre con un contenido que le indigne y que lo va a reenviar. Bueno, ¿por qué decimos, no?,
que las cuestiones se viralizan. Bueno, no se viralizan, las viralizamos las personas, ¿no? Acá es importante, hasta nosotros, digamos, Nati y yo decimos se viralizan, pero las cuestiones no se viralizan solas, las informaciones o las noticias falsas se viralizan a partir del accionar de las personas que las comparten. Entonces está bueno empezar a tener en cuenta esto, ¿no? Quizás a veces es, bueno, no reenviar algo que me genera dudas si la persona que lo recibe va a entender ese giro lingüístico. Y si trabajamos con adolescentes, por ejemplo, está bueno reforzar en esto, ¿no? De vuelta, en los géneros narrativos, en qué características tiene una crónica, qué características tiene una novela, qué características tiene una columna de opinión, para poder ahí, ¿no? Y algunas ideas para trabajar en la escuela, para poder abordar estas distinciones, ¿no? Poder empezar a reconocer qué caracteriza. Cuando íbamos a la escuela secundaria nos decían que la crónica se caracterizaba por tal y tal cuestión. Bueno, recuperar eso para retomar esta temática de desinformación porque es muy importante, ¿no? Y en eso, cómo articular la educación mediática con las prácticas habituales escolares. Entonces, la idea es que podamos empezar a reflexionar, ¿no? Y empezar a hacernos preguntas, y hacerle preguntas a la información, y hacerle preguntas a los contenidos y a los discursos. Bueno, ¿quién lo está enviando? ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué está diciendo este contenido? ¿Qué está diciendo esta noticia? ¿Por qué lo dice, no? ¿Qué intenciones puede haber? La idea es que podamos hacer este parate. Incluso hace 10 días fue una campaña de Naciones Unidas en la cual promovían hacer una pausa, ¿no? Decían, bueno, tomate una pausa antes de compartir contenidos. Bueno, me parece que es importante, ¿no? Empezar a hacer esa pausa que quizás nos da simplemente alguna herramienta para, ¿no? Como decíamos la otra vez en Identidad, hacemos una pausa antes de compartir algo para ver si realmente quiero que eso esté en mis redes sociales. Bueno, en este sentido es lo mismo. Sí, también la pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? A nosotros mismos, cuando vemos una noticia y nos impacta, o leemos un titular y nos impacta y queremos compartirlo, bueno, primero pensar qué me produce a mí esa nota, qué me produce a mí esa información, qué emoción me produce, y a partir de ahí pensar, ¿esto suma que yo lo comparta? Y también pensar, ¿no? Que seguramente lo vas a mencionar, pero lo adelanto, con algo que tiene que ver con el sesgo de confirmación, ¿no? Son estas cuestiones, estas notas, estas noticias, estas publicaciones que lo primero que hacen es confirmar un pensamiento previo nuestro. Bueno, es ahí cuando bajamos toda la guardia, y es todo lo contrario lo que deberíamos hacer, ¿no? Si una nota viene a confirmar algo que yo ya pienso, viene a confirmar una idea, bueno, es cuando más tengo que leerle y más prestar atención, porque puedo caer más fácilmente en desinformación. Esto entendámoslo bien, ¿no? Desinformación no implica que es una noticia falsa, puede ser una noticia a medias falsa, una noticia incompleta, que falta información, ¿sí? No confundir fake news con desinformación. Totalmente, esto es clave, ¿no? Pensar que la desinformación es un proceso, un fenómeno mucho más amplio y que de hecho hace poco tiempo que se empezó a cambiar el término. Hasta hace 2 años más o menos se utilizaba fake news para todo, pero la desinformación al ser mucho más amplia, porque vemos, como dice Nati, no necesariamente una noticia tiene que ser falsa para desinformar. Entonces está bueno empezar a conceptualizarlo de esta forma. Si bien sabemos que los medios hablan mucho de fake news y de noticias falsas, está bueno empezar a saber distinguir qué interviene en este complejo proceso. Entonces, otro tipo de desinformación o que puede llevar a la desinformación, si bien no es un tipo directo de desinformación, sí puede hacernos caer, son estos cartelitos famosos que habrán visto seguramente navegando por internet, que nos prometen, ¿no? un premio fantástico. Bueno, eres el visitante número 1.000.000 de este sitio, por eso te has ganado 1.000.000 de pesos, o así como tantos otros ejemplos. Bueno, ¿qué son estos carteles? Son una metodología que se llama anzuelo digital, que justamente lo que hace es me busca hacer que yo haga clic y poder, ¿no? Tironearme hacia ese sitio. ¿Cuál es el objetivo? Que yo siga haciendo clics y me sigan pudiendo mostrar publicidad que ellos la venden, ¿no? Tiene un fin muy relacionado a lo económico. Pero también lo encontramos, sobre todo en los últimos años, algo que estaba reservado hace 8 o 10 años a los medios más amarillistas, pero lamentablemente los últimos 2 años más o menos, los medios tradicionales también lo han adoptado, lamentablemente, que es estas famosas noticias que aparecen en las redes sociales con unos títulos que nos generan intriga y enigma, como por ejemplo, quién es el famoso deportista que entrenó toda la cuarentena desde su mansión en Italia, que son títulos que en general son muy irrelevantes, que seguramente no entraríamos a esa noticia si no fuera por la forma que está redactada, ¿no? ¿Y esto cuál es lo que encontramos? Bueno,
que está claro que estamos estudiados y estudiadas, ¿no? Que se sabe que las personas hacemos clic en determinados lugares, determinadas posiciones de las páginas, pero también depende de formulado los títulos o las preguntas. Entonces, ¿esto es problemático? No, a priori directamente no es problemático, pero en contexto de pandemia sí hemos visto estos últimos meses muchas noticias de este tipo que hacen una pregunta así medio enigmática y que después, a la hora de entrar a esa noticia, no dicen nada que tenga que ver con lo que nos están adelantando en esa pregunta. Entonces, ¿por qué es problemático? Porque, bueno, justamente si yo me quedo con el título o con la idea que me hago del título o con la idea que me hago de esa pregunta, al no entrar a ver la noticia completa, que lamentablemente es algo que sabemos que pasa, bueno, nos encontramos con este problema, ¿no? Entonces, está bueno empezar a saber que cuando nos encontramos en las redes sociales con alguna de estas noticias que se titulan con una pregunta, que parecen medio enigmáticas y que pueden ser irrelevantes o banales, bueno, saber que el objetivo es llevarme hacia el sitio para ahí sí poder mostrarme publicidad y a la vez, ¿no? Pueden llegar a deslizar alguna cuestión que tenga que ver con la desinformación o con un proceso de desinformación. Otro tipo de desinformación, y acá sí ya nos metemos en algunas cuestiones que pueden ser más delicadas, es utilizar imágenes no solo que estén editadas o que no sean reales, porque en verdad sabemos que para los medios editar una imagen con diseñadores no es muy rentable, sino que lo que es muy frecuente es utilizar imágenes sacadas de contexto o de otro contexto. Y acá damos siempre el mismo ejemplo porque hubo un ejemplo clarísimo en Argentina hace más o menos un mes o un mes y medio, que fue el caso del asentamiento del barrio de Villa Azul en el conurbano bonaerense, en el cual varios canales de los más reconocidos de nuestro país y varios diarios utilizaron fotos y videos que eran de algo que había sucedido en Chile para ilustrar lo que había sucedido o el acontecimiento que había pasado en ese sitio. Entonces, acá está bueno empezar a ver, ¿no? ¿Era falso que en Villa Azul había habido un brote de COVID o que había habido un aumento en el número de los casos? No, no era falso, porque realmente había sucedido. Lo que era falso es que había habido incidentes con tachos de basura incendiados y manifestaciones en la calle. Entonces, ahí nos encontramos con un ejemplo en el cual la noticia no es falsa, pero la imagen que lo acompaña o que lo ilustra, sí. ¿Y por qué esto? Bueno, porque sabemos que vivimos en una era en la cual las imágenes o la iconografía tienen muchísimo más peso. Entonces, si yo veo una imagen que incluso me impacta, acompañada de un zócalo, acompañada de un título, si es en un medio gráfico o en internet o en una red social, me va a generar mucho más impacto que si solamente veo el zócalo, si solamente veo el título. Entonces está bueno, ¿no? Saber cómo acá sí la imagen puede intervenir en cuestiones mucho más delicadas. Sí, Nahuel, es importante, ¿no? Hablando de nuestro rol como ciudadanos digitales, pensar también en, bueno, cuando hablamos de sobreinformación y de infodemia, tiene que ver con que estamos todo el tiempo queriendo consumir, como decía uno de los participantes, ¿no? En el chat, queriendo consumir y queriendo estar todo el tiempo al día y leer un poco acá, un poco allá. Bueno, sucede que no tenemos tiempo porque ninguna persona humana, digamos, puede o le da la cabeza o el cuerpo para poder consumir, leer de manera crítica todo lo que nos ofrecen los medios masivos de comunicación, las redes sociales, etc. Entonces, en este caso, ser responsable de nuestra cuenta y no darnos por informados con solamente ver un video, con solamente ver una imagen, porque pasa, no tenemos tiempo físico de poder leer absolutamente en todo, entonces a veces vemos una imagen y ya decimos, esta protesta pasó en tal lugar, ¿no? Si nosotros leíamos la nota completa, el contenido, bueno, quizás teníamos otra información más completa y demás. Pero cuando hablamos de desinformación, también se pone en juego este mal uso, ¿no?, de gran parte del periodismo, de justamente lo que decía Nahuel, de retratar, de mostrar cómo sí, pero no nos avisan, no nos dicen, ni en letra chiquita, estas imágenes fueron tomadas en otro lugar, están usadas de manera representativa. No, si uno no lee el cuerpo de la noticia, si uno solamente se queda con la imagen, bueno, se va a desinformar, porque voy a pensar que estoy informada a partir de unas imágenes de Chile. Acá preguntaban, ¿no?, los videos que se viralizan. Sí, muchas veces no son fake news, son justamente algo mucho más complejo que tiene que ver con la desinformación. Como decía Nahuel, ese hecho era real, había sucedido un pico de contagio en Villa Azul y había habido protestas. Ahora, no era real la quema de cestos de basura y todo lo demás que había sucedido en Chile. Sí, entonces digo, es importante esto que dice Nati porque estamos
estudiadas, se sabe que las personas no se informamos por el título, por la bajada y por la imagen que acompaña una noticia, o, siendo muy generosos, en el primer scroll, que es decir, lo que aparece en la primera pantalla del celular, lo que aparece en la primera sin deslizar, o incluso en la computadora también, digamos, se sabe que los menos de las personas llegan al final de las noticias. Entonces, es clave, ¿no?, tener en cuenta esto, incluso cuando recibimos una noticia por WhatsApp, que lo primero que vemos es la previsualización de una imagen, si es que la acompaña, o de un tweet también, ¿no? Entonces está bueno poner el eje en esto y poder mirar, tener en cuenta esto, porque ahí sí, como decíamos antes, hay intencionalidades ocultas que pueden ser bastante peligrosas. Entonces, es importante cuando recibimos una información, cuando recibimos una noticia, cuando alguien nos dice algo en relación al COVID o en general, pero sobre todo como tarea les vamos a dejar de este taller que empecemos a tratar de hacernos estas preguntas, sobre todo en las noticias que tienen que ver con la pandemia. Para empezar, después ya una vez que empecemos a ejercitarlo, bueno, va a ser más fácil aplicarlo quizás a los contenidos que podamos ver que pueden circular con distinto tipo de desinformación. Pero es importante poder hacernos la pregunta, ¿no?, y preguntarle a la noticia o a la información cuál es la fuente, de dónde viene la información, ¿no? Y acá es clave saber que una fuente no es el medio que publicó la noticia, una fuente no es Clarín Página 2 en Infobae, una fuente es el origen de la información. Si hay una noticia que habla de, según un estudio de la universidad tal, bueno, la fuente es el paper que da cuenta de los hallazgos de ese estudio, con alguien que lo escribió, con una revista científica en la que fue publicado, con un lugar al que yo pudiera leerlo, ¿no? Es importante esto porque vemos que muchas noticias, lamentablemente muchas informaciones, están bastante flojitas de fuentes, ¿no? Y esto es importante porque está también de vuelta estudiado que capaz las personas no nos vamos a poner a buscar el nombre de su universidad y el nombre de ese investigador o esa investigadora que escribió ese paper. Entonces, ¿no? Es muy fácil decir, según un estudio de, y ahí como que parece que un nombre importante de alguna universidad de Europa o Estados Unidos que ni siquiera sabemos si existe, bueno, es fácil. O quizás son universidades que existen, pero son papers que son viejos o que están desactualizados o que se contradicen. Digo, hubo un montón de ejemplos en relación a esto. Sí, en este caso, Nahuel, respecto a las fuentes, ¿no? Además de tener en cuenta a quién se entrevistó o a quién se está citando, que la fuente esté clara, también tiene que ser accesible para nosotros, ¿no? Si me dicen, como decías recién, un estudio tal y tal, bueno, ¿qué estudio? Yo tengo que poder reponerlo, googlearlo o buscarlo en algún buscador que no sea Google, encontrarlo y leerlo y entender, bueno, de dónde salió esa información. Hay un ejemplo muy claro, el científico, ¿no?, de CONICET, Fabrizio Ballarini, está haciendo un trabajo muy activo en las redes sociales y también hace cuestión de un mes y medio, mostró justamente cómo un portal de noticias muy conocido en Argentina y que tiene mucha cantidad de visitas y de lectores, había publicado una nota donde el titular decía, un estudio de una universidad pone en duda la eficacia de la cuarentena. Fue justo en el momento donde comenzaron las protestas y estos movimientos anticuarentena o anti-aislamiento, y si yo leía el titular y me daba por informada por el titular, iba a entender que, bueno, que es verdad, que la cuarentena no está comprobado que sea realmente efectiva. ¿Qué sucedió? Ballarini hizo el ejercicio, ¿no?, de que es un poco lo que nosotros incentivamos a hacer, de leer la totalidad de la noticia, todo el cuerpo de la noticia, chequear quién fue la fuente, y él encontró, con un poquito de tiempo, que quizás le habrá llevado unos 15 minutos, capaz que exagero, leer toda la nota y googlear, y encontró que se citaba un estudio de una universidad que la misma universidad, ¿sí?, había desalentado su publicación porque faltaban varias instancias de comprobación y análisis. Y a su vez, ese estudio, ese paper, había sido realizado por una investigadora que Ballarini googleó y encontró, que era una investigadora que había estado suspendida durante 1 año y medio por haber falseado otros estudios. Es decir, esa fuente no era confiable de ninguna manera, ¿sí?, ni la científica, y la universidad misma había pedido que no se publicara de manera mediática ese contenido. Bueno, sin embargo, ese portal de noticias lo publicó igual, jugando justamente con esto de que la mayoría leemos o leen los titulares sin entrar de lleno el contenido. Así que es muy importante chequear las fuentes, ¿sí? A quién se citó, quién es el investigador, qué estudio, porque a veces dicen un estudio de la universidad. Bueno, hay un montón de estudios, ¿no? Así que esto lo quiero reforzar.
En este sentido, lo que dice Nati, no, por lo pronto, primero ver si hay fuentes, porque incluso hay muchas veces que ni siquiera aparecen las fuentes, ¿no? Pero tener en cuenta esto, de hacerle preguntas a la información, de ver de dónde puedo reforzar si me interesa verlo, y también ver en dónde está situada esa noticia, en qué contexto cultural, temporoespacial o socioeconómico se encuentra esta información, ¿no? Como el caso que dice Nati, hoy estamos en un contexto en Argentina en el cual están muy delicados todos los temas. Bueno, seguramente es importante poder revisar esto. ¿Por qué? Vemos acá esta imagen que ustedes dirán, ¿qué es esto? Si es una pasta de dientes infantil, unas galletitas, un anuncio de animales en extinción. La realidad es que no lo sabemos si no podemos ver la foto completa, si no podemos hacer un zoom out y irnos hacia atrás y ver qué está acompañando esta información o qué está acompañando este contenido, ¿no? Es importante, de vuelta, poder revisar la información en otros lados, porque ahí va a estar la clave de cómo situarla en un contexto, ¿no? De ver no sé, dónde reforzar a la hora de profundizar en determinadas informaciones. Y sobre todo, como decimos, en este contexto tan delicado, en el cual hay tantos movimientos contrapuestos, ¿no? Relacionados a la cuarentena. Y acá, como decía Nati antes, hablando del sesgo de confirmación, hay dos cuestiones muy importantes que intervienen en la difusión de noticias falsas o de desinformación, que tienen que ver, por un lado, con el sesgo de confirmación, que lo vamos a repasar, pero por otro lado, con esta cuestión de las noticias falsas o de las noticias que desinforman, que activan esa cuestión no emocional, que si yo estoy de pronto, leo una noticia y me resuena en mis miedos, en mis angustias, en mis emociones, en alegría, digamos, en toda la gama de emociones posibles, pero si es una noticia que a mí me impacta emocionalmente, ya vamos a bajar la guardia, ¿no? Entonces, si de pronto ahora recibimos una noticia por WhatsApp que dice se descubrió la vacuna, se titula se descubrió la vacuna del COVID y estará disponible en 2 meses, ¿no? Por ejemplo. Yo ya voy a decir, uy, buenísimo, qué bueno, ya estoy harto de esto, va a llegar la vacuna en 2 meses, le comparto la noticia a Nati, ¿no? Y después entro a la noticia, en realidad estaba hablando de que iba a llegar a España en 2 meses, por ejemplo, algo que puede tranquilamente haber circulado en los medios, ¿no? Esa noticia activó en mí algo que tiene que ver con mis emociones, que sean positivas o negativas, no importa, en general son no bien polarizadas, o muy buenas o muy malas. Acá, ¿cómo se vincula con el sesgo de confirmación que hablaba Nati? Bueno, si yo pienso que la cuarentena no sirve y me llega la nota que comentaba Nati sobre la poca eficacia de la cuarentena, voy a decir, claro, esto es lo que yo pienso, ¿no? Porque las personas tenemos tendencia a confirmar nuestras convicciones, a querer tener razón. Esto está estudiado también, no es algo que decimos nosotros. Las personas solemos querer tener razón, y sobre todo cuando refiere a estas cuestiones, ¿no? Entonces, si le sumamos esta activación de alguna cuestión emocional o de alguna cuestión que tiene que ver con fibras más personales, y encima valida mis convicciones. Y además le sumo una tercera, esa noticia o esa información me la dijo o me la envió o la vi en algún lado cuyo emisor es alguien en quien yo confío. Me la mandó por WhatsApp Nati, en quien yo confío porque sé que manda siempre buen contenido, o la vi en la tele dicha por un periodista en quien yo confío. Es como un tercer grado que nos hace bajar las barreras y darle total valor de verdad, ¿no? Y bajar ese chequeo, esa alerta de chequeo. Entonces, ¿qué hacemos? La compartimos. Por eso se viralizan las noticias falsas, por eso se viraliza la desinformación, ¿no? Es importante entender este proceso, que no es casual que haya tanto circulando en el ecosistema de las redes y de los medios. Sí, acá Nahuel también preguntaban esto de, bueno, la cuestión de que no hay ningún tipo de penalidad ni de consecuencia legal por emitir o viralizar información falsa o fake news. Sí, tiene que ver con eso. A ver, en nuestro país no está penado esto porque justamente entra en contradicción, hace como de lleno, golpea con lo que es el derecho a la libertad de expresión. Entonces, no sé, por el momento no está legislado, ¿sí? Es un tema complejo y también hace que no baje, digamos, la cantidad de información falsa que va circulando, y ni hablar en este contexto de pandemia, que es que la hace o la vuelve mucho más dañina. Esto que hablamos de fake news no es nuevo, lo que pasa es que en este contexto de pandemia lo pone, digamos, rosa cuestiones que la vuelven mucho más grave, ¿no? No es lo mismo tirar una información falsa, por ejemplo, con que tal día en tal provincia o lugar del mundo, si colocas una escoba parada por la rotación del planeta, bueno, se queda firme sola. Una cosa es eso, que en última instancia te reís y bueno, caíste en una noticia falsa,
Distinto es cuando te llega por WhatsApp una noticia donde es el audio de un científico diciéndote que para curarte del coronavirus tienes que tomar agua hirviendo. Bueno, a ver, estamos hablando de dos cuestiones distintas, ¿no? Se pone en riesgo la salud o la salud pública. Sí, esto es clave, ¿no? Poder empezar a distinguir que esta temática afecta mucho más en cuestiones que tienen que ver con la salud y con la política en nuestro país, ¿no? En relación a esto que decía Nati de la no legislación, justo ayer leíamos un artículo que hablaba de que en 2018 hubo un acuerdo interno en el Senado de cara a la campaña, en la cual medio que se acordó de palabra no jugar sucio, ¿no? Muy entre comillas, dicho en criollo. Pero después de la campaña se terminó, ¿no? Después de que terminó la campaña electoral del 2019 se terminó esta cuestión. ¿Por qué justamente fue un acuerdo interno? Porque, bueno, decían a nadie le conviene, vamos a tratar de hacerlo prolijo, pero no está legislado, no hay ninguna ley, porque como decía Nati, ¿no? Está bastante ahí en el límite en relación a lo que dice la Constitución argentina. Incluso la desinformación es una cuestión que circula en todo el mundo y que se está trabajando mucho para ver cómo combatirla, pero Internet es un espacio que no tiene fronteras, ¿no? Entonces ahí radica también el principal problema, que también tiene que ver con lo que charlamos en los otros encuentros, digamos, es esta cuestión de la importancia del rol activo nuestro ante la falta de regulaciones legales en algún punto. Entonces, bueno, la idea para cerrar esta primera parte y darles en los últimos 10-15 minutos algunos tips concretos. La idea es que empezamos a reflexionar y hacernos preguntas, ¿no? De, bueno, si esta es una noticia que me busca que yo pique en el anzuelo, que está acompañada de imágenes reales o sacadas de contexto o editadas, si tiene o no tiene fuentes, si puedo buscar esta información en otro lugar y sobre todo en qué contexto está inmerso, ¿no? En qué contexto, en todas las acepciones de la palabra. ¿Qué puedo hacer si me encuentro entonces de pronto con una información falsa en las redes sociales? Y acá los ejemplos aplican para todas las redes, sea la que usen, Instagram, Facebook, Twitter o YouTube, sobre todo TikTok, Snapchat, etc. Bueno, si yo ignoro ese posteo, el posteo va a seguir ahí, lo van a seguir viendo otras personas. Si yo lo comparto, si yo le pongo me gusta, no solo que va a seguir ahí, sino que va a estar más expuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que las redes sociales se alimentan también de este algoritmo en el cual lo que está más veces compartido o más likeado tiene mayor visibilidad. Incluso sabemos que las noticias falsas o las desinformaciones circulan hasta 70 o 100 veces más que la desmentida de esa noticia falsa. Por eso es tan grave, ¿no? Y tan delicado esta cuestión, hay que tener tanto cuidado. Si yo bloqueo, ¿no?, el post o a la persona que posteó esto, bueno, va a quedar ahí. No lo voy a poder ver ni me va a poder ver a mí, pero no va a haber ninguna acción. En cambio, si nosotros reportamos las noticias falsas o los posteos, todas las redes están poniéndole mucho énfasis al trabajo en estas revisiones. Facebook, Twitter, Instagram o YouTube van a revisar la publicación y van a ver, bueno, de qué va y ahí van a evaluar si deben darla de baja. Incluso pasó con un tweet de Trump y con un tweet de Bolsonaro hace un par de semanas, que Twitter los dio de baja porque estaban difundiendo información no verificada. Sí, Nahuel, en este sentido quería agregar, ¿no?, que el reporte, la denuncia, es la herramienta, digamos, que más acerca a la ciudadanía, ¿no?, de ejercer nuestra ciudadanía con responsabilidad, en el sentido de que, bueno, llevarlo también a relación del mundo fuera de línea. Digamos, mi capacidad de ciudadana es poder denunciar en una comisaría o ante la ley cuando yo veo que se está violando o se está vulnerando alguna norma. Bueno, en las redes sociales, en el mundo, digamos, de Internet, mi herramienta es el reporte, ¿sí? Si yo quiero o estoy viendo que se está compartiendo información falsa o una información o un posteo, por ejemplo, que atenta contra otra persona o es violenta y demás, lo que yo puedo hacer para ejercer mi ciudadanía digital es justamente hacerme cargo, no pasar de largo, no ignorar, sino reportar, ¿sí? Tomar mi actitud ciudadana. Sí, es clave. Por ahora es, digamos, de las pocas cuestiones que tenemos a nivel técnico para ejercer este derecho también, ¿no?, a que no circulen estas cuestiones. Pero bueno, está en proceso y hoy por hoy es lo que más tenemos y que sabemos que todas las redes sociales están trabajando activamente en esto. Digamos, no les da lo mismo que circulen o no noticias falsas, al contrario, se está trabajando activamente y más aún en este contexto. Entonces, bueno, para resumir un poco, ¿cuáles son las problemáticas por las cuales la desinformación circula? Bueno, porque hay mucha información y muchas diferentes perspectivas, lo que hace que sea difícil, ¿no?, determinar la veracidad, determinar si es verdad o si no es verdad, o qué está interviniendo
dentro de ese proceso, si me está haciendo, si es un clickbait o si tiene imágenes fuera de contexto y demás. ¿Qué podemos hacer? Como decíamos, bueno, bloquear a quien, reportar y bloquear, ¿no? En el caso de que sea una desinformación, y compartir las desmentidas. También está bueno darle ese empujoncito, ¿no? A las desmentidas de noticias falsas, que por naturaleza no lo tienen. Bueno, ahí sí está bueno compartir o likear desde ya, porque es algo que sabemos que funciona de manera un poco inversa. Entonces, bueno, si encontramos una desmentida o algo que contradice una noticia falsa, ahí sí está bueno compartirla y darle like para poder empujarla. Nati, voy a pasar a los consejos, que ya estamos medio en hora, así vamos puntualmente con algunos tips concretos para que se lleven. Bien, bueno, entonces, decíamos que si una noticia nos interpela, activa algo de mi valor de verdad, si me la manda alguien en quien yo confío y me activó, ¿no?, estas emociones, decíamos esas 3 cuestiones a tener en cuenta, más que nunca tenemos que dudar y revisar. Algunos consejos concretos. Primero, empecemos a dudar de los titulares. Ya lo fuimos diciendo a lo largo de todo el taller, pero muchas veces los titulares tienen poco o nada que ver con el contenido de la noticia. Entonces, la idea es que empecemos a dudar y que lo tengamos en cuenta porque está estudiado, que es lo único que leemos muchas veces o de lo poco que leemos. Segundo consejo, empezar a prestar atención a las URLs, ¿no? ¿Y qué son las URLs? Son la dirección web que le corresponde a un portal. Por ejemplo, la URL de Faro Digital es www.farodigital.org. Esa es la URL. ¿Y por qué hay que hacer énfasis en esto? Bueno, por 2 cuestiones. Primero, porque yo cuando recibo una noticia o una información por WhatsApp o por las redes sociales, se ve una previsualización de la URL y ahí ya me puede adelantar de dónde viene y también me puede adelantar qué va a decir, cuál es el título, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando son noticias de medios de comunicación, en la URL se adelantan algunas palabras claves del título. Y por otro lado, en relación a lo que charlábamos en el primer encuentro de estafas en Internet, ¿no?, tener en cuenta que puede pasar que nos llegue algo que diga, hace clic aquí para cobrar el IFE o el ingreso universal para la pandemia, y que sea una página que sea ancesargentina.blogspot.com, ¿no? De hecho, esta semana salió una nota en La Nación el miércoles de un caso de una chica que ingresó en Facebook a una página que era ANSES en casa, porque quería ver cómo hacer para cobrar el IFE, y era una página falsa que le mandó su número de DNI y el número de trámite del DNI, y el día que fue a cobrar el primer pago del ingreso federal no estaba porque se lo habían robado, digamos, había sido estafada. Entonces, importantísimo, por favor, acá la desinformación también no va de la mano de cuestiones de estafas, y que en este contexto de tanta situación crítica, sabemos que bajamos la guardia también por ese lado, ¿no? Por la desesperación, por la necesidad. Entonces hay que doblegar también ahí quizás los esfuerzos, sobre todo de lo que circula por chat, porque ahí es donde más o menos vemos que se dicen, che, mirá lo que me llegó para cobrar el IFE, y te llega un mensaje, ¿no? Es muy importante esto. Sí, también, Nahuel, quiero incorporar esto de tener cuidado cuando se nos comparte información mediante audio totalmente descontextualizado, ¿no? Por WhatsApp, por ejemplo, o alguna captura de pantalla. Hoy sabemos que cualquiera con una aplicación que tiene el celular puede editar una imagen y quizás circula algún tuit de una personalidad, un personaje importante, o no sé, por ejemplo, el presidente de la Nación, y de repente ves que tiene la cuenta verificada. Bueno, cualquiera con un poquito de ingenio y un poquito de maña, digamos, o de idea con editores puede hacer que decirle a alguien algo que no dijo. Entonces, no darnos por informados con cuestiones así contextualizadas, con capturas de pantalla. Lo mismo nosotros cuando compartimos, compartir siempre el lugar de origen de donde sacamos esa información. Que sea, digamos, un ida y vuelta también. Bueno, no pidamos algo que nosotros no hacemos también. Y acá explican y preguntan también, ¿no? Esto de las cuentas fake news. Sí, hay muchas cuentas que se abren solamente para viralizar información que no está chequeada en primera instancia. Y acá me parece importante, antes que sigamos de largo, Nahuel, nos preguntan si cuando reportamos una publicación, automáticamente Facebook, por ejemplo, la da de baja. Bueno, no. O sea, lo que hacen las redes es revisarla, ¿no? Eso va a un equipo de reporte que en algunos casos primero es automático, digo, no son personas, después sí, ¿no? En un segundo, en una última instancia siempre hay involucradas personas humanas, digo,
en el cual lo van a evaluar y van a obviamente hacer su ejercicio de chequeo. Sabemos que hay muchos consorcios en el mundo que trabajan en la verificación de información, que están trabajando activamente. No es automático desde ya, que también sería peligroso que sea automático, ¿no? Porque si cualquier persona que reporta un posteo lo dan de baja, bueno, sería una herramienta, cuando hablamos la otra vez de sobre hostigamiento digital, ¿no? Entonces, está bueno que sea un reporte y que sabemos que funciona, pero no es automático, sucede, pero para eso lo tienen que evaluar y concluir que es una noticia falsa, que la imagen era falsa, que el video era de otro país, por ejemplo, ¿no? Hay distintas categorías por las cuales pueden dar de baja un contenido. Esto que decía Nati me parece importante de los audios y de las capturas de pantalla, tengámoslos muy en cuenta. Incluso les diríamos desde ya que si reciben un audio o una captura de pantalla, ya de por sí va a ser falso hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Esto está bueno, no, ni siquiera gastarse. Si quieren chequear lo que pueden hacer, bueno, si es una captura de pantalla, tratar de rastrearla y ingresar a esa cuenta y verlo directamente. Y si es un audio, por ejemplo, resumirlo en las ideas principales en 3 o 4 líneas y buscar eso en Google, y ahí vamos a encontrar si se publicó alguna noticia o algún contenido en algún medio más confiable, ¿verdad? Entonces, tengámoslo en cuenta como para hacer un primer acercamiento. Decíamos de las fuentes, bueno, importantísimo poder verificarlas, importantísimo poder ir a las fuentes, y también en este contexto del mundo digital tan atravesado, es importante saber que tenemos una ventaja que antes no teníamos, que es que podemos ir directamente a los y las referentes, ¿no? Podemos ir directamente a las cuentas de científicos y científicas que están trabajando activamente en la cuestión de la pandemia, como Nora Bar, como Fabrizio Ballarini, como la Fundación Huésped, como Florencia Kahn y tantos otros y otras, que nos permiten dialogar directamente con ellos y con ellas, ¿no? Algo que hace 20 años era impensado, hoy lo podemos hacer. Tenemos las herramientas al alcance e incluso muchos y muchas responden, ¿no? Fabrizio Ballarini responde los tweets, imagino que no todos, porque debe tener otras cosas que hacer, pero responden, ¿no? Entonces está bueno. Y esto aplica lo mismo para contextos fuera de pandemia, para el deporte, para la cultura. Digo, está bueno tener esa posibilidad de poder interactuar con los y las referentes de las distintas temáticas sin pasar quizás por una noticia de un medio tradicional o por tele o por radio o por un diario. Está bueno, ¿no? Esa ventaja que tenemos quizás que antes era imposible. Otro consejo, ¿no? Desde ya, los formatos inusuales que me prometen ganarme $1.000.000, un auto, un iPhone, bueno, ya dudemos porque sabemos que nadie se ganó $1.000.000 por hacer clic en un banner que le apareció ni en un cartelito emergente. Generalmente vienen a llevarnos hacia otro lado, como decíamos antes, tienen una cuestión oculta atrás, que no son dañinos, pero sí que nos pueden hacer quedar medio girando en determinados sitios bueno, que no son de calidad o de confianza. Como decíamos, de las imágenes, importantísimo tener en cuenta y cómo podemos chequearlas. Bueno, haciendo clic derecho en la imagen, si estamos desde una computadora, poniendo clic derecho, buscar imagen con Google o buscar en Google. Ahí Google va a hacer una búsqueda por similitud y por también algunas cuestiones que no se ven pero que están detrás de la imagen. Va a buscar si esa imagen fue utilizada en otro lado y nos va a mostrar dónde apareció. Y ahí podemos decir, mira, si esta apareció en un diario de España del año pasado, bueno, evidentemente no es actual y no es de Argentina. Con los videos también hay algunos portales y algunas aplicaciones para hacerlo. Y si estamos desde el celu, podemos mantener apretada la imagen, que nos va a desplegar un menú que dice buscar imagen en Google, o si usamos la aplicación Google Lens, que la tienen en general los teléfonos de Android, también se puede chequear por allí. Hace el mismo efecto que buscar imagen en Google, digamos. Hace una búsqueda que se llama búsqueda reversa de imágenes. Otro consejo, y vamos ya cerrando, es revisar las fechas. Importantísimo esto, ¿no? A veces nos encontramos de pronto con publicaciones en las redes que empiezan a aparecer y tienen 1 o 2 años. Bueno, es muy atemporal. Las redes sociales son atemporales y Internet es atemporal. Entonces, es importante cuando recibimos una información mirar la fecha, que en general en los medios tradicionales o en los medios más confiables está visible, está arriba, sobre o debajo del título, pero está visible. ¿Por qué? Porque si yo escribo un artículo que dice, bueno, hoy o la semana que viene o próximamente, o no dice de qué ciudad es algo que tranquilamente puede ser un artículo sobre Argentina, sobre Uruguay, sobre España, o un artículo que haya sido traducido de cualquier otra parte del mundo, y me va a costar situarme temporoespacialmente. Nahuel, acá pregunta un participante cómo se identifican aquellos posteos que piden donaciones para X lugar y cómo se sabe su veracidad. En ese caso, ¿cómo sería? Bueno, creo que es interesante ahí poder ir hacia la fuente original, ¿no? Ver si el posteo es desde la Garganta Poderosa, bueno, podemos saber
que si la Garganta Poderosa está pidiendo donaciones de su cuenta oficial, ¿no? Ahí ya tenemos una veracidad. Sin embargo, si es alguien que está pidiendo donaciones para otra institución, poder ir a las cuentas oficiales de esa institución a la que supuestamente estaríamos ayudando cuando donemos y ver si han retuiteado, si han comentado, si han hecho algún comentario o alguna mención a ese pedido de donación, porque es cierto que es muy fácil caer también en una estafa, ¿no? Que digan, hace clic acá para donar para tal y que en realidad esa plata vaya por Mercado Pago o por una cuenta bancaria a cualquier otro lado, ¿no? Pero sí, si están los datos bancarios, poder ver que el nombre del destinatario coincida con el nombre de la asociación o del lugar a quien vamos a donar, o si hay alguna mención en la página web o en las cuentas oficiales, importante, oficiales de esa institución. Creo que es importante esto. En relación a esta cuestión de la evidencia, ya dijimos un montón, pero queremos agregar también una cuestión de la redacción, ¿no? Es muy habitual que las páginas web que tienen como único objetivo desinformar, que suelen ser páginas que tienen un trasfondo económico en el cual quieren generar mucho tráfico y que yo haga clic porque me asombró esa noticia y se comparte esa noticia y se vuelve a hacer clic y solamente el objetivo es económico para mostrar publicidad, o bueno, pueden tener trasfondos también de otro sentido, suelen estar muy mal escritas, con muchos errores gramaticales, con muchos errores de tiempos verbales, con errores de ortografía, o incluso, como decíamos antes, no tienen fecha, no tienen ciudad, y dicen, aparentemente se creería que habrían, ¿no? Todo como condicionales o con una redacción súper categórica que no me genera ningún tipo de dudas, ¿no? Ahí van oscilando entre las dos puntas. Sin embargo, en los medios tradicionales, lamentablemente, en el último tiempo también vemos un deterioro de la calidad narrativa en algunos medios tradicionales, entonces sepamos que no necesariamente si una noticia de un portal conocido está mal escrita, tiene que ser falsa, pero sí en general, cuando es al revés, cuando es de un portal que desconocemos y no tiene fecha, y no tiene la ciudad, y no tiene la redacción más o menos prolija, bueno, ya son como varios elementos que nos pueden dar cuenta de esa falsedad. Por último, bueno, si la historia es un chiste, está bueno saberlo y poder profundizar en qué características tiene cada género narrativo, como decía Nati al principio, qué contrato de lectura establecemos. Y también saber, ¿no?, que la desinformación no es solo un chiste, no es solo una columna humorística, sino que puede tener muchos trasfondos intencionales, ¿no? La falsedad intencionalmente, ¿no?, que es peligrosísima, que interviene en distintas cuestiones culturales, económicas, sociales y políticas. Por eso, ¿no?, y más aún en contexto de pandemia, pero en la vida en general, es importante poder dar cuenta de esto y ser ciudadanos y ciudadanas digitales activos y de forma crítica, ¿no?, ejercer esta ciudadanía, como fuimos comentando en los distintos consejos y también en la cuestión más reflexiva. Sí, Nahuel, acá un participante también pregunta, ¿cómo podemos saber si nuestros datos pudieron haber sido robados por un clickbait? Por un anzuelo de clic. Bueno, en principio, el anzuelo de clic suele buscar en realidad justamente un cliqueo, lo que busca es tráfico de visitas, ¿sí? Porque son portales o páginas que suelen cobrar por cantidad de visitas o cantidad de vistas. Por lo general, eso es lo que buscan estos anzuelos de clic. Si vos te referís a cuestiones que te quiten, por ejemplo, dinero y demás, bueno, eso tiene que ver con, primero, no dejar nuestros datos de tarjetas en ningún portal que no sea confiable, que no tenga dentro de la URL el candadito cerrado, que nos da seguridad por un lado, y segundo, intentar, sabemos que es difícil porque hoy todo tiene clave, no guardar las contraseñas en ningún dispositivo ni ninguna cuenta. Esa es una cuestión que estaría bueno que tengamos en cuenta, y sobre todo en contexto de pandemia, donde estamos compartiendo tanto los dispositivos, ¿no? Quizás uno como adulto está más atento, bueno, no, me fijo que si me saltó un cartelito vendiéndome algo, no acepto, pero cuando hay chicos, chicas o menores utilizando estos dispositivos y dejamos las contraseñas guardadas, ya es un poquito más difícil. Sí, en relación a esto, Nati, creo que es importante poder determinar, como decís vos, ¿no?, dónde estoy, si estoy pagando en un sitio, bueno, realmente ver que estoy pagando en Mercado Pago o en la plataforma de Visa o en Mastercard o donde creo estar pagando, y nunca, como hablamos en el taller de convivencia para quienes no estuvieron, nunca hacer clic en los enlaces ni los bancos ni las tarjetas de crédito me piden por mail que yo les mande información ni que haga clic en determinado enlace para cambiar la contraseña, ¿no? Saber eso, que no tiene tanto que ver con desinformación, pero sí con el cuidado de las estafas en Internet, que lamentablemente están circulando mucho. En este contexto de pandemia ha habido un enorme aumento en la cantidad de denuncias de ciberdelitos en general.
Así que nada, hay que estar atentos y atentas. Sabemos que quizás parece una fiaca, pero es la única posibilidad que tenemos de combatir este fenómeno, siendo, como decía Nati antes, ciudadanos y ciudadanas activos y activas. Creo que esto es muy importante. Por último, ¿cómo reporto una publicación en Facebook o en cualquier otra de las redes sociales? Bueno, me paro sobre el posteo, sobre el tweet, sobre el video, hago clic en reportar y me va a abrir un menú desplegable. En el caso de Facebook, no debería estar en Facebook porque es una historia falsa. En el caso de Instagram, de Twitter y de YouTube son opciones súper similares, así que lo pueden encontrar fácilmente, la opción de reporte por noticia falsa, así como la otra vez hablábamos de los reportes por hostigamiento o distintas cuestiones. Bueno, funciona igual. Esto es importante que lo podamos tener en cuenta. Nada, al alcance de la mano. Es todo por hoy. No sé, Nati, si tenés más preguntas. Mientras tanto, yo voy compartiendo las redes, como para que vayan quedando. Bien, tengo una última pregunta, que no tiene que ver mucho con desinformación, pero un poco sí. Preguntan, ¿cómo hacer para reconocer los sorteos falsos en Instagram? Preguntan primero si se puede. Creo que está buena esa pregunta, ¿no? También va muy de la mano con esto que hablamos de estos formatos inusuales, ¿no? Saber que quien publica un sorteo y me pide que etiqueta a 500 amigos, siga 10 cuentas y todo, bueno, por ahí ese sorteo nunca lo gana nadie, ¿no? Y también saber que obviamente esos sorteos tienen un trasfondo, que es generar tráfico, generar más seguidores, digamos, después nada, me parece que es una cuestión de jugársela y ver, bueno, si alguien se lo gana. Y solamente me están pidiendo que ponga mi nombre de usuario, es una cosa. Ahora, si me piden otros datos personales, ya ahí me parece que es importante, ¿no? Poner el stop y decir por qué le voy a dar mis datos personales a un sorteo de Instagram. Creo que es importante por ese lado, más que ver si es falso o no falso, que va a ser más difícil, pero sí ver qué me está pidiendo. Nadie se gana un teléfono, un iPhone por compartir una historia, esto sépanlo. Eso tiene otra intención, es generar cuentas con muchos seguidores y después venderlas, digamos. Todas esas cuentas que aparecen que dicen, seguí tal, tal y tal cuenta, etiquetás 6 amigos, compartí esto en tu historia y participá del sorteo de un iPhone 11, no existen, eso no tiene otro objetivo, que esa cuenta genere mucho tráfico y después poder venderla ya con seguidores. Sí, y la última, Nahuel, dice, ¿cómo me doy cuenta si me llega un mail falso haciéndome pasar por una empresa u organismo público? Buena pregunta. Creo que es importante ahí tener en cuenta dos cosas. Los organismos públicos en general no mandan mails personalizados de la nada, ¿no? Si no viene de un número de gestión, en general, sobre todo ahora, todas las gestiones se están realizando a través de las plataformas de trámites a distancia de los distintos ministerios que están nucleadas allí, por un lado, y de las empresas, si me llega un mail de un banco, una tarjeta de crédito, diciéndome que hay que hacer clic para cambiar la contraseña porque mi cuenta fue vulnerada, no hago clic en el link, voy a la página de Visa, voy a la página del Banco Galicia y me fijo si hay algún contenido, si hay algún mensaje que haga referencia a esto. Nunca hagan clic en estos enlaces porque sabemos que muchas veces nos llevan a páginas que quizás visualmente son iguales a las de mi banco o iguales a las de mi tarjeta de crédito y después cuando ingresamos esos datos son robados. Entonces siempre tipear en el navegador, si dice hace clic aquí, acceder a la home de Visa, bueno, hacer clic en el navegador, entrar a nuestro navegador y ingresar a visa.com.ar y allí ingresar a mi cuenta, no desde el link que me enviaron por correo electrónico o por redes sociales incluso. Bien, bueno, esas eran las preguntas. Espero que les haya servido, que se vayan con más dudas que certezas, porque es un poco la invitación desde Faro, que sigamos averiguando, que sigamos investigando, porque eso forma parte justamente del ejercicio de ser ciudadanos digitales, ¿no? Conocer lo que sucede, tomar decisiones, implica tiempo, sí, implica esfuerzo también, pero bueno, es justamente la parte quizás menos copada, por decirlo de una manera, de ser ciudadanos. Sí, y también las invitamos a que puedan visitar las redes de Faro, que es @farodigital OK en Instagram y en Twitter, y /el Faro Digital en Facebook o farodigital.org, donde van a encontrar distintas informaciones, distintos posteos de actualidad, y sobre todo hay una guía que está recién salida del horno sobre desinformación y educación mediática en el apartado guías de la página, que la van a poder encontrar si les interesa para abordar en la escuela. Creo que está buena, tiene algunas bajadas más de dinámicas para trabajar. Así que, bueno, eso.
Gracias Ari, gracias Aldana, muchas gracias a todo el grupo Scout de UGAP. Creo que estuvo buenísimo poder acercarnos, aunque sea a distancia, pero acercarnos para traer estas temáticas. Sí, ahí le pasé, perdón Ari, ahí le pasé a Aldana para que comparta las redes y todo en el chat. Así que yo también les agradezco mucho. Y Ari, te dejo, que te interrumpí. No, por favor, gracias a ustedes por esta muy buena charla. La verdad que estoy anotando todo, yo principalmente estoy anotando muchos tips que creo que son importantes para nosotros, porque es muy importante saber qué es real, qué no es real. Y quiero darle la palabra a Aldi también para que dé su opinión. Gracias, Ari. Sí, bueno, con felicitaciones. Gracias por estas 3 charlas. La verdad que labor en difundir toda esta información súper valiosa, herramientas en esta era de la virtualidad, nos vienen bárbaro, y herramientas también para cuidarnos, cuidar nuestra información, cuidar también la información que consumimos y cómo nos influye también, ¿no? Lo que consumimos, y verificar la importancia, ¿no?, que tiene esto de ser conscientes que existen las fakes y de verificarlas. Y nuestro rol me llevo a esa reflexión de nuestro rol en las redes, nuestra responsabilidad a la hora de compartir algo y también de reportarlo, como mencionaron. La importancia de reportar cuando algo es fake. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y nada, esperamos que pronto podrá hacer algo presencial, quizás, ¿no? Totalmente. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo Faro Digital, a Wada, a las anteriores disertantes que estuvieron, a vos, Nati, a Nahuel, que nos vino acompañando en las tres charlas que dimos. Quiero agradecer también del equipo de educadores del grupo, a Matías, que estuvo en todas estas charlas en toda la parte operativa, a Juan Pablo, a Nush, a Aldana, a Mika, por ayudarnos a poder trasladarle todas las preguntas y consultas e inquietudes a ustedes. Y nada, muchas gracias, esperamos poder hacer algo en la presencialidad porque creo que lo merita. De nuestra parte estamos muy contentos y bueno, esperarlos en la próxima charla que estaremos avisando por redes, y por nuestra parte eso es todo. Nuevamente, muchas gracias, y para nosotros es muy gratificante poder transmitir todos estos conocimientos para la gente, para que pueda tomar un poco más de conciencia en todos estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, gracias. Buen fin de semana a todos. Adiós. Adiós.